Hechos capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y Pablo fue a verlos. Y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas. Y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como los judíos se opusieron y blasfemaron, sacudiendo su ropa, Pablo les dijo: vuestra sangre sea vuestra cabeza, yo soy limpio, después de ahora me iré a los gentiles. Entonces, retirándose de allí, se fue a casa de un hombre llamado Tito, justo y respetuoso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este hombre persuade a la gente a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo estuvo por hablar a Galión, dijo a los judíos: si vosotros os quejarais por algún agravio o algún crimen enorme conforme al derecho, os toleraría, pero si es cuestión de palabras y nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon ante el tribunal. Y Galión no se preocupaba por eso. Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo más. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él fueron Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza porque tenía un voto. Al llegar a Éfeso se separó de ellos para entrar en la sinagoga a razonar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo con ellos, pero él no consintió, sino que despidió de ellos diciendo: si Dios quiere, volveré a visitaros. Y partió de Éfeso. Al llegar a Cesarea, Pablo subió a saludar a la iglesia, después descendió de Antioquía, y habiendo estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, a confirmar a todos los discípulos. Entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo el espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Al llegar fue de gran proyecto a los que, por la gracia de Dios, había creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.